Hola amigos, ¿cómo están? Muy buen día tengan todos ustedes. Bienvenidos a un nuevo tutorial de Elsa Technologies. En este video tutorial vamos a aprender a cómo diseñar letras en CorelDRAW y como ejemplo práctico haremos un letrero para una fiesta de cumpleaños, ya sea para grabarlo o cortarlo, ya sea con láser o con taladro. Así que quédense con nosotros e iniciamos. Estando en CorelDRAW vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a ir al menú Archivo, en Nuevo. Vamos a escribir un nombre. Aquí en anchura y en altura nosotros recomendamos poner las dimensiones del área de trabajo de la máquina con la que ustedes trabajen, ya sea láser o CNC router. Para este ejemplo usaremos una anchura de 300 milímetros y una altura de 180 milímetros. El resto de los parámetros los dejamos así por default. Damos clic en OK y tenemos ya nuestra zona de trabajo. Como les habíamos comentado, recomendamos poner como dimensiones del área de trabajo las mismas del área de trabajo de la máquina con la que ustedes trabajen. Sin embargo, esto no es obligatorio, no es forzoso. Únicamente lo hacemos con la intención de poder comparar el tamaño de nuestros diseños con el área máxima de nuestro equipo y saber si realmente nuestros diseños van a caber en el área de nuestra máquina. El área de trabajo posteriormente la podemos cambiar en esta paleta de herramientas. En estos campos donde dice dimensiones de página, aquí podemos cambiar el ancho y aquí podemos cambiar el alto. Una vez ya teniendo nuestra área de trabajo, lo primero que vamos a hacer es escribir el texto que queremos cortar. Para ello vamos a ir a la paleta de herramientas en la parte izquierda, vamos a la paleta de herramienta texto y vamos a escribir el mensaje Feliz cumpleaños Pepito. Para esto vamos a dividir la frase en tres partes, en tres palabras: feliz, la segunda cumpleaños y la tercera Pepito. Esto para poder manipular el texto como mejor convenga. Entonces, teniendo el cursor de esta forma, vamos a dibujar un cuadro de texto, vamos a escribir feliz, damos la tecla Escape o damos clic aquí en este icono de herramienta selección para salirnos y ya tenemos acá nuestro primer texto. Acá simplemente vamos a hacer una copia de este cuadro de texto, vamos a oprimir la combinación Control D, generamos una copia, generamos otra copia y ya tenemos tres cuadros de texto. Aquí vamos a escribir cumpleaños y en el otro escribiremos Pepito. Listo. Hasta este momento nuestro texto es reconocido como caracteres alfanuméricos. Ahora vamos a darle una fuente, un estilo de letra. Vamos a seleccionar los tres cuadros de texto. Vamos a dar clic en el primero, apretando la tecla Shift sostenida, damos clic en el segundo cuadro de texto, en el tercero y seleccionamos los tres al mismo tiempo. Ahora en la barra de arriba vamos a seleccionar el tipo de fuente. Aquí tenemos fuentes que CorelDRAW nos asigna por default, pero nosotros también podemos descargar más adelante otras tipografías. Para este ejemplo vamos a utilizar la letra estilo Vegan Style y acá, como pueden ver, ya tenemos otra tipografía. Ahora lo que vamos a hacer es convertir estos textos a curvas, ya que en este momento el programa nos identifica estos textos como caracteres alfanuméricos. Sin embargo, nosotros queremos convertir estos textos a curvas para que nosotros podamos ampliar su tamaño y manipular las letras como mejor convenga. Para ello vamos a seleccionar todos los cuadros de texto, vamos a dar clic derecho y le vamos a dar clic en convertir a curvas. Como pueden ver, el texto ya no se identifica, ya no son caracteres alfanuméricos, sino es una serie de curvas, de tal forma que nosotros podemos manipular el tamaño. Este también lo vamos a convertir a curvas y listo. Ahora lo que vamos a hacer es hacer más grande este texto o estos textos que ya están convertidos a curvas y los vamos a acomodar como mejor convenga. Para ello nos vamos a basar en el espacio disponible que tenemos en nuestra área de trabajo. Para este ejemplo vamos a colocar la palabra feliz aquí arriba, la haremos más grande, después cumpleaños también la haremos más grande y también la palabra Pepito. Aproximadamente en esta posición quedaría nuestro letrero. Ahora vamos a agregar un elemento adicional a nuestro letrero, que va a ser el vector de un pastel en esta parte, en este espacio que tenemos a la derecha de feliz. Para eso vamos a importar una imagen que ya tenemos descargada. Vamos a ir al botón de importar, vamos a buscar este vector, vamos a darle un tamaño inicial y listo, tenemos acá una imagen. Todavía no está vectorizada.
Para vectorizarla vamos a dar clic derecho. Podemos darle clic en vectorización rápida, ya que es una imagen sencilla, y separamos la imagen vectorizada de la original. CorelDRAW tiene una vista muy útil para poder identificar aquellas imágenes que son vectores y aquellas que son logotipos o fotografías. Para ello vamos a ir al menú Ver, vamos a dar clic en líneas de dibujo y aquí podemos diferenciar cuáles son vectores y cuáles son imágenes. Aquí podemos eliminar ya este objeto para quedarnos únicamente con el vector. Ahora bien, vamos a eliminar este contorno que tiene este pastel. Para ello vamos a dar clic derecho, vamos a darle clic en desagrupar todo y vamos a seleccionar solamente este rectángulo que encierra el pastel. Lo eliminamos y únicamente nos quedamos con este pastel. Ahora bien, para este diseño vamos a eliminar estos círculos que tenemos acá. Únicamente nos quedaremos con esta forma del pastel para que pueda ser recortado por el láser o por el taladro. Encerramos el pastel para volver a agrupar y listo. Ya tenemos el vector de nuestro pastel. Ahora lo que vamos a hacer es unir todas las letras de tal forma que todas queden soldadas entre ellas, de tal forma que tengan un soporte y que no queden letras o elementos que queden flotando y que por lo tanto no queden unidos en el corte final. Por ejemplo, acá podemos ver que en la palabra feliz, acá el acento se encuentra separado del resto de las letras. Si nosotros cortamos directamente este vector así como lo tenemos, veríamos que el acento quedaría flotando, entonces no quedaría unido al resto de las letras. Así también la letra F, podemos ver que no está unida a la letra E, entonces también quedaría flotando y no quedaría unida. Además de unir las letras, también tenemos que soldar las letras. Como pueden ver acá, la letra E y la letra L podemos ver que tienen parte de sus vectores o parte de sus líneas sobrepuestas una sobre otra. Si nosotros mandamos a cortar, ya sea en láser o en router, este vector así como lo tenemos, lo que veríamos es que el láser o el taladro cortarían la E así como la vemos, pasaría a cortar parte de la L y al mismo tiempo cuando intente cortar la L pasaría a cortar también parte de la letra E. Entonces eso quiere decir que la letra E y la letra L no quedarían unidas. Lo que tenemos que hacer es soldar, es decir, hacer que en la letra E y la letra L queden definidas como una sola línea. Voy a hacer un ejemplo rápido para que puedan apreciar lo que es esta parte de soldar. Primero vamos a desagrupar la curva para que podamos seleccionar cada letra de manera independiente. Aquí por ejemplo yo ya puedo seleccionar la letra E y la letra L de forma independiente. Soldar significa que las letras queden definidas solamente por una línea sin que queden sobrepuestas estas líneas. Aquí en este momento pueden ver que están sobrepuestas, lo que haría que no se unieran estas letras. Pero si nosotros seleccionamos estas dos letras y las soldamos con esta herramienta en la parte de arriba que es soldar, podemos ver que ahora la letra E y la letra L son letras continuas, es decir, están definidas por un solo vector y por lo tanto no hay vectores o líneas encimadas o sobrepuestas. Con esto, al cortar ya con nuestro taladro o con nuestro láser, lograríamos que el corte fuera uno solo y entonces la letra E quedara unida a la letra L. Entonces, esto mismo vamos a hacer con cada una de las palabras que tenemos acá. Aquí también podemos ver que la letra L en cumpleaños está separada de la letra P. También aquí en la palabra Pepito, la letra P está separada del resto de las letras, así como la segunda P. También aquí vamos a tener que unir los signos de puntuación, en este caso el acento y también el sombrerito de la letra ñ. Ahora lo que vamos a hacer es acomodar las letras de tal forma que queden unidas entre ellas para que no haya elementos sueltos y que no queden unidos al final del corte, incluido el pastel. Entonces lo primero que vamos a hacer es ir acomodando el texto de manera general e ir viendo qué modificaciones tenemos que hacer a algunas letras de tal forma que pueda tener un buen soporte cada una de ellas para que quede bien unido. En este caso vamos a desagrupar cada uno de los textos, el que dice feliz, el que dice cumpleaños y el que dice Pepito. Aquí ya tenemos desagrupado el que dice feliz. Aquí por ejemplo lo primero que vamos a hacer es unir y la F la vamos a unir con la letra E. Por el momento no las vamos a soldar, únicamente vamos a colocarlas en la posición apropiada. Una vez que confirmemos que esa posición es la apropiada, entonces ya procederemos a soldar las letras. Ahora vamos a ir a la palabra cumpleaños
desagrupamos y vemos que acá la letra L está separada de la letra P. A encerrar la parte de la palabra cumpleaños desde donde dice leaños. Acá, si no podemos seleccionar todas las letras, hacemos más grande el cuadro o simplemente vamos seleccionando parte por parte. Aquí vemos que todavía la letra L está agrupada con el resto de la palabra cumpleaños, entonces damos clic derecho, le damos clic en separar curva y con ello ya podemos seleccionar solamente la palabra leaños, la parte que dice leaños. Simplemente con las teclas de las direccionales unimos y ya tenemos unida la letra L. Ahora aquí también vemos que la letra S está apenas un poco unida con la letra O. Vamos a unirla un poco más. Vamos a seleccionar la letra S. Si no la podemos seleccionar de manera individual, volvemos a desagrupar. Seleccionamos la letra S y la metemos un poco más con la letra O. Y listo. Ahora vamos con la palabra Pepito. Antes de ir a la palabra Pepito, vamos a unir el sombrerito de la letra N. Podemos dejarlo así. Ahora vamos con la palabra Pepito. Aquí vamos a unir la letra P con el resto de la palabra. Vamos a separar curva para seleccionar únicamente la letra P. Y vamos a desplazarla hacia la derecha. De nueva cuenta vamos a seleccionar la letra P. Aquí ya la tenemos seleccionada. Acá posiblemente la letra P, cuando ustedes la muevan, debemos asegurarnos de que también el vector que define el hoyo o esta perforación de la letra P también quede seleccionado, porque si únicamente seleccionamos el contorno externo de la letra P, únicamente moveremos el contorno pero no el de la perforación, el vector interno, este que tenemos acá. Entonces vamos a asegurarnos primero de mover ambos vectores. Ahí, como ven, podemos ver ya podemos mover ya ambos vectores que definen a la letra P y listo. Por el momento lo podemos dejar así. Ahora vamos a unir la letra I con el punto de la letra I con el resto de la letra I, y esta parte de hito lo vamos a unir con P y listo. Por el momento esta es una vista previa de las letras unidas. Ahora únicamente resta unir las palabras de feliz, de cumpleaños y Pepito de tal forma que puedan tener soporte en la parte de arriba y de abajo respectivamente. Al final uniremos el vector del pastel. Ahora vamos a colocar las palabras feliz, cumpleaños y Pepito apropiadamente para que puedan unirse en la parte de arriba y de abajo de cada palabra respectivamente. Seguramente en una máquina láser de CO2 podamos hacer los cortes finos. En un router CNC con taladro posiblemente tengamos que hacer algunas modificaciones adicionales a la separación de las letras por el tamaño de la broca o el diámetro de la broca que usemos para el corte. Sin importar en qué tipo de máquina cortemos las letras, el procedimiento que hemos hecho es universal en cualquier tipo de máquina. Ahora lo que vamos a hacer es acomodar las palabras. Aquí, como vemos, tenemos ya una propuesta previa de cómo irían acomodadas estas palabras. Lo que tenemos que verificar, estas palabras al unirse con las palabras que están abajo, tenemos que asegurarnos de que haya una buena unión o soporte, de tal forma que no se despeguen en el corte final o que sean frágiles y se puedan romper. Acá, por ejemplo, vemos que la letra F se une con la letra C y feliz se une con la letra L. Aquí posiblemente tengamos que meter un poco más la palabra feliz para que esta parte de la letra Z se introduzca más con la letra L. Entonces vamos a moverla un poquito más hacia la derecha, y acá, como podemos ver, ya la unión de la letra Z con la L tiene un mayor grosor, por lo tanto la unión es más fuerte. Aquí también con la letra F y la letra C tenemos un buen soporte. Ahora resta acomodar la palabra Pepito para que tenga un mejor soporte en la palabra de cumpleaños. Acá se tiene una propuesta en donde tenemos una unión entre la letra P de Pepito con la de cumpleaños, con la M y la P, y acá también tenemos una unión o soporte con la letra T. Podemos dejar así esta unión o podemos modificarla. Se propone dejar este arreglo. Ahora resta acomodar el vector del pastel con el resto del texto. Para ello podemos girar el pastel
en sentido de las manecillas del reloj, podemos hacerlo un poco más grande, de tal forma que quede unido con la letra Z de feliz y con posiblemente la letra ñ o la letra O de la palabra cumpleaños. Si lo hacemos más grande, aquí ya tenemos la unión. Podemos dejarlo de esta manera o de esta manera, un poco más grande. Podemos optar por esta opción. Ahora lo que vamos a hacer, una vez ordenadas las letras, es empezar a soldar estas letras. Lo que vamos a hacer es soldar los vectores externos con el resto de los vectores externos. Con vectores externos nos referimos a todos los vectores que quedan por fuera y no a aquellos vectores que quedan dentro de otro vector a su vez. Es decir, por ejemplo, la letra E, tenemos acá dos vectores, el externo, que es este, y el interno, que es este. Entonces, para soldar las letras, lo que vamos a hacer es únicamente seleccionar solo los vectores externos. Voy a poner un ejemplo. Imaginemos que vamos a soldar la letra F con la letra E. Seleccionamos con la tecla Shift sostenida, damos clic en ambas letras y después damos clic en la herramienta de soldar. Aquí vemos que efectivamente la F y la E ya se han soldado para formar un solo vector externo. Si nosotros agrupamos tanto vectores externos como internos, los vectores internos tienden a desaparecer. Acá, por ejemplo, vamos a soldar ambos vectores externos, el de la letra F, el externo de la letra E y también el interno de la letra E. Al soldarlos, vemos que efectivamente se pierde ese vector interno que define la perforación que debe llevar. Por lo tanto, vamos a proceder a soldar las letras, comenzando palabra por palabra. Para ello vamos a mantener la tecla Shift sostenida o presionada, vamos a dar clic en la letra F, luego en el vector externo de la letra E y así sucesivamente con el resto de las demás letras. Una vez que ya hemos seleccionado todas las letras que vamos a soldar, damos clic en el botón de soldar y listo, vemos que ya nuestras letras han sido soldadas, es decir, ya solamente existe un vector externo. Ahora vamos a hacer lo mismo con el resto de las dos palabras, cumpleaños y Pepito. Ahora vamos a proceder a soldar las palabras en conjunto. Vamos a seleccionar la palabra cumpleaños, vamos a apretar la tecla Shift y vamos a dar clic en feliz. Soldamos y ahora ya tenemos como un solo vector externo feliz junto con cumpleaños. Y hacemos lo mismo con la palabra Pepito. Acá vamos a mover un poco más hacia la izquierda la palabra Pepito para que podamos visualizar mejor esta parte de la letra P de la palabra cumpleaños. Aquí ya podemos tener un soporte de la palabra Pepito con la M de la palabra cumpleaños. Y listo, ya tenemos nuestras tres palabras soldadas como un solo vector. Desde luego, el diseño va a variar dependiendo del nombre o de la expresión. Ahora lo que vamos a hacer es soldar el pastel con el resto de las palabras. Aquí, como tenemos agrupado todo el pastel, vamos a desagrupar, vamos a dar clic derecho, vamos a darle en desagrupar todo para que únicamente seleccionemos el vector externo, es decir, el del contorno del pastel. Y listo, ya tenemos soldado nuestro pastel con el resto de las palabras. Ahora vamos a agregar unas tiras que van a ser los soportes de nuestro letrero para que puedan sostenerse sobre algún pastel o sobre alguna superficie. Para ello vamos a utilizar la herramienta rectángulo. Vamos a dibujar unos rectángulos con un ancho de 5 milímetros y una altura de 70 milímetros. Esta altura puede cambiar dependiendo de sus requerimientos. Y vamos a oprimir Control D para generar una copia de ese rectángulo. Ahora lo que vamos a hacer es colocarlo en el letrero para saber en dónde vamos a unir este rectángulo con el letrero. Acá, por ejemplo, lo vamos a unir con la C de la palabra cumpleaños. Podemos dejarlo ahí. Y vamos a colocar el otro rectángulo en el otro extremo. Lo vamos a soldar de la letra S de la palabra cumpleaños. Para que estos dos soportes que vamos a colocar queden a la misma altura, lo que vamos a hacer es tomar como referencia el que ya colocamos, el de la izquierda. Vamos a ir a la parte superior izquierda de CorelDRAW, a esta parte donde dice origen de objeto. Es decir, esta herramienta sirve para poder seleccionar el punto de la figura en el cual queremos fijar su posición o conocer sus coordenadas.
En este caso vamos a seleccionar que sea la parte central inferior de la figura. Vemos que su altura en Y es de 23.148 milímetros. Entonces esta altura la vamos a copiar y la vamos a pegar en la altura del segundo rectángulo, en este de acá, siempre y cuando seleccionemos el mismo punto de anclaje u origen de objeto. Seleccionamos, sustituimos por la cantidad anterior, damos Enter y con ello ya tenemos ambos rectángulos a la misma altura. Ahora nada más vamos a estirar un poco este rectángulo para que quede unido a la letra S. Seleccionamos este rectángulo y para estirar este rectángulo sin que se estire también de abajo, vamos a ir de nueva cuenta a origen de objeto, vamos a seleccionar el punto central inferior y vamos a arrastrar el rectángulo hacia arriba. Y con ello tenemos ambos rectángulos a la misma altura y ya se encuentran unidos con el resto de la palabra o de la frase. Ahora lo que vamos a hacer es soldar las palabras con estas tiras rectangulares que pusimos. De nueva cuenta seleccionamos el vector, mantenemos la tecla Shift presionada, damos clic en los demás rectángulos y damos clic en soldar. Y con ello ya tenemos soldadas nuestras estructuras o soportes con las letras. Una vez que ya hemos terminado de diseñar nuestro vector, vamos a guardar nuestro proyecto. Para ello vamos a ir al menú Archivo, vamos a ir a Guardar. Aquí, como previamente ya había guardado el proyecto, al darle Guardar simplemente lo guarda y no me muestra en qué nombre o con qué nombre lo voy a guardar. Para este ejemplo lo voy a guardar en esta opción de guardar como, que equivaldría a si lo guardaran por primera vez. Les va a aparecer esta ventana y algo muy importante es esta opción que nos da CorelDRAW, que es la versión. La versión se refiere en qué versión vamos a guardar el proyecto actual. Aquí por default nos los va a guardar con la versión de nuestro CorelDRAW, en este caso la 21.0 2019. En caso de que ustedes tengan que enviar un archivo de CorelDRAW a alguien que tenga una versión anterior a CorelDRAW, ustedes pueden seleccionar la versión de CorelDRAW que tiene esa persona a la que le van a enviar ese archivo. Es decir, pueden bajar la versión. Tenemos acá la 20.0, la 19.0, entre otras. Acá vamos a dejarle en la 21.0, previamente con un nombre, y le damos en guardar. Acá me dice que lo voy a reemplazar, le diré que sí, y listo. Finalmente vamos a agrupar todos los vectores, tanto internos como externos. Para ello vamos a encerrar todo nuestro diseño. Vamos a darle clic derecho en agrupar y con ello ya podemos mover todo el diseño junto con todos los vectores tanto externos como internos. Y de esta manera nuestro diseño ya estaría listo para poder ya sea grabarlo o cortarlo con láser o con taladro. Finalmente, y dependiendo del programa que se use para mandar a grabar o cortar en nuestra máquina láser o de taladro, vamos a exportar este diseño ya sea en formato TXF o SVG. En el caso de equipos que utilicen Corel Láser, únicamente basta con guardar este trabajo como archivo CorelDRAW sin necesidad de exportarlo como DXF o SVG. Pero en el caso de que tengamos la necesidad de exportarlo como DXF o SVG, vamos a darle clic en este icono de exportar y en tipo vamos a seleccionar la extensión requerida. Aquí tenemos DXF AutoCAD o tenemos también la extensión SVG. Algunos programas como Láser GRBL para las tarjetas de control GRBL utilizan la extensión SVG. Entonces en cualquiera de estas extensiones podemos guardar nuestro diseño. Lo haremos en las dos. Primero lo haremos en DXF, en exportar unidades. Si el diseño lo trabajamos y lo medimos como milímetros, entonces pondremos milímetros. Pondremos exportar texto como curvas, porque recordarán que convertimos las letras a curvas. Dejaremos estas opciones por default y damos clic en OK. Ahora vamos a exportar este mismo diseño con formato SVG. Vamos a buscar la extensión SVG, damos clic en exportar y nos suele aparecer este mensaje indicándonos un problema, que en realidad no es un problema, es solo una advertencia de que el diseño no posee colores RGB, pero en realidad no es necesario poner colores a nuestro diseño, ya que únicamente cuando se grabe o se corte únicamente va a respetar los contornos sin importar los colores. Entonces simplemente damos OK y eso sería todo.
Un comentario adicional sobre estos diseños es que dependiendo de la máquina en la que vayamos a grabar o a cortar este diseño, va a depender el que hagamos o no modificaciones adicionales. En el caso de que queramos grabar o cortar este diseño con láser, no habrá problema porque el láser tiene la capacidad de grabar o cortar este nivel de detalles. Por ejemplo, estos vectores internos que son pequeños o son estrechos. En el caso de que queramos grabar o cortar con taladro, entonces posiblemente tenemos que hacer algunas modificaciones adicionales. Por ejemplo, en la letra S, en el vector interno, tendremos que hacer un poco más ancho el vector interno, de tal forma que si queremos cortar esta parte, el taladro pueda respetar la forma lo mejor posible. Y también dependiendo del diámetro de la broca que podamos usar. Por ejemplo, otro nivel de detalle que podríamos modificar sería hacer mayor la separación de esta parte de la letra F. En videos posteriores mostraremos cómo preparar este archivo para mandarlo a cortar con taladro, y también veremos cómo hacer las modificaciones adicionales de este diseño para que el taladro, junto con la broca que usemos, respete las formas de nuestro diseño lo mejor posible. Hasta aquí, amigos, el tutorial de cómo diseñar letras y cómo diseñar un letrero para fiestas de cumpleaños como ejemplo práctico en CorelDRAW, ya sea para grabado o para corte con láser o con taladro. En videos posteriores mostraremos el proceso de grabado o de corte de este tipo de diseños. Esperamos que este video les haya gustado y les sea de utilidad. Suscríbanse a nuestras redes sociales para estar actualizados con nuevos videos y de tutoriales, equipos y contenidos de CNC. Agradeceremos mucho sus comentarios sobre el video y sobre los temas que les interesan sobre CNC. Dale like si te gustó el video. Gracias por su atención y nos vemos en otro video de Elsa Technologies, grabando tus ideas.